pueblo del Señor se congrega para así seguir lo que dejamos en el 2020, la fidelidad. Seguir siendo fiel al Señor. No tenemos opciones en esto, hermanos y hermanas. Seguir siendo fiel a aquel que nos ha llamado a la obediencia, aquel que nos ha llamado por su gracia y nos ha dado la fe para creer que Él, que estuvo con nosotros en el 2020, seguirá con nosotros en este recién año 2021. Amén. Así que damos gracias al Señor por adorar y bendecir su glorioso nombre. De la porción que leyera vuestro hermano en Proverbios 3, vamos a volver a leer los versos 8 y 9. Proverbios 3, 8 y 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén. Una acción que Dios promete bendecir. Así vamos a poner ese tema a nuestro sermón en esta tarde. Una acción que Dios promete bendecir. Vamos una vez más a la presencia de nuestro Dios, buscando esa divina, justa y santa dirección para el discernimiento y para escuchar la palabra del Señor con gozo en esta tarde. Oremos. Seguimos en tu presencia, oh buen Dios, y gracias porque nos concede esta segunda oportunidad en este día que como iglesia congregarnos para adorar al que vive y reina por siempre. Gracias por la bendición de adorarte, de concedernos a nosotros con alabanzas, con himnos doctrinales, de usar nuestras voces y unirlas en esta tarde con el solo propósito de que tú seas adorado, que tú seas reverenciado, porque no a nosotros, no es a nosotros, sino a tu nombre da gloria, y nosotros la reconocemos en esta tarde. Aquí estamos frente a tu palabra, y ella cual martillo que quebranta la piedra, pero ella también como miel que destila del panal. Deseamos, oh Señor, que nuestro paladar espiritual en esta tarde guste de lo que nos enseña tu palabra. Y aquí estamos en tus manos para rogarte el discernimiento adecuado. Y como dice tu palabra, el que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Oh Padre, eso es lo que deseamos. Así como se nos hablaba esta mañana, y somos los llamados por ti, fuimos llamados a obedecer tu palabra. No fue porque éramos obedientes, porque nada de estas cosas sabíamos, pero aquí está tu pueblo y está rogándote ahora que por medio de tu palabra ella sea dulce a nuestro paladar. En Cristo venimos y te lo decimos. Amén. Amén. Gracias. Una acción que Dios promete bendecir. De entrada debo decir que el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se traduce Señor. O sea, que el mismo Señor de los cielos que se ha dado a conocer a la iglesia en la persona de Jesucristo, es el mismo Jehová de los cielos que se dio a conocer al pueblo hebreo. Digo esto en razón a muchos nuevos lectores de la Biblia
pueden escucharme por la red social, por las redes, y algunos presentes también, que se pueden extraviar y llegar a falsas conclusiones. Por ejemplo, como que el Dios del Antiguo Testamento no se parece al Dios del Nuevo Testamento. En segundo lugar, me introduzco de esta manera por causa de las falsas doctrinas de los llamados testigos de Jehová, que sostienen que Jesucristo no es Jehová Dios, sino el Hijo solamente de Jehová Dios. Los falsos testigos de Jehová sostienen la negatividad de la doctrina de la Trinidad. O sea que Dios para ellos no existe en tres personas, siendo esta doctrina para la Iglesia una doctrina cardinal, muy capital para el credo fiel de los creyentes en Dios. O sea, podemos decir, el que no cree esta doctrina, se le pueden caer todas las verdades acerca de ese Dios trino. Se le pueden caer todas, porque es muy importante saber lo que se nos dice en las Escrituras acerca de nuestro Dios. No es que existen muchos argumentos para hablar con alguien que la duda. Los creyentes en la verdad doctrinal de la Trinidad solamente nos quedamos con lo que dice la Escritura, hermanos y hermanas, y no tratar de complacer a aquellos que desean como una conclusión humanamente o intelectualmente, como alguien me dijo. Eso como que no se me ajusta a mi intelecto entender eso, pero que esto es por la fe en el Señor Jesucristo, no es por los cálculos del intelecto humano. Por estas razones es que en mi sermón me introduzco de esta manera. No es que nosotros no mencionamos el nombre de Jehová, sino que en la predicación del Evangelio el nombre Jehová se traduce Señor. Si usted va a predicar el Evangelio, va a encontrar que el nombre Jehová, donde se le añadieron esas tres vocales en la antigüedad para que sonara Jehová, porque no se podía pronunciar, ese mismo Jehová en el Evangelio se predica como el Señor de nuestra salvación. El Jehová Salvador es el Señor en el Evangelio. El texto que hemos leído, por eso que contiene la Escritura, honra a Jehová con tus bienes, y yo quisiera llevarles a meditar en ese mismo Señor que se ha revelado en la persona de Cristo, y tenerlo presente, porque, repito, cuando predicamos el Evangelio tenemos que ir a las Escrituras y ver cómo los apóstoles predicaron el Evangelio. Así que nuestro texto, que está en la Escritura hebrea, nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares se rebosarán de mosto. Vamos a ver en primer lugar la honra de parte de nosotros al Señor. La honra de parte de nosotros al Señor. ¿Qué es honra? Tiene que ver con la buena opinión, el debido respeto por las cualidades morales y por la dignidad de una persona. Esto o esta definición en un contexto general. Eso es lo que es honra. Cuanto más consideración y específica merece la definición cuando nos referimos a la persona de nuestro Dios, el Dios de los cielos, el Señor omnipotente, el único sabio, Rey de reyes y Señor de señores.
si encontramos esta definición en cualquier diccionario acerca de honra, ¿cuánto más peso tiene cuando se refiere a honrar a nuestro Dios? Para los que decimos que conocemos a Dios, ¿cómo es nuestro respeto a su persona? ¿Acaso conocemos bien la persona, como se nos hablaba también en la mañana de hoy? ¿Estamos conformes con lo que conocemos de Dios? ¿Alguien ha llegado a conocer a Dios y llegó al tope, ya está bien? ¿O se le exhorta a seguir conociéndole? La honra va a depender del conocimiento que tengamos de nuestro Dios. El respeto, o sea, la honra que le demos a nuestro Dios va a depender, repito, de la acumulación, por así decirlo, del conocimiento que tengamos. Mira, a muchas personas le ha pasado lo siguiente: han irrespetado a grandes personajes porque no sabían quién era. Se han equivocado y era un alto funcionario, o un diputado, un alto militar. Lo han tratado llanamente y muy bajamente. Pero les tengo un ejemplo, y es el ejemplo del apóstol Pablo. Él se equivocó y le faltó el respeto a una autoridad, y él lo reconoció. Vamos a Hechos capítulo 23, que allí leemos que Pablo no tenía conocimiento de quién era esa autoridad que estaba en el concilio. Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Verso 4. Y los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. No lo honró. ¿Por qué? Porque él no lo sabía. Pablo no tenía conocimiento de quién era esa persona que ordenó que se le golpease en la boca al apóstol Pablo. Aún esta autoridad le ofendió a Pablo. Pablo reconoció que no debía maldecirlo cuando dijo pared blanqueada. Él lo reconoció porque él conocía la palabra del Señor, que inmediatamente recordó que la ley no daba esa licencia de injuriar o maldecir a un príncipe en el pueblo de Israel. Le pongo este ejemplo para confirmar que el conocimiento acerca del Dios que adoramos es vital a la hora de darle la honra debida a su nombre, debida a su investidura divina. Ahora, hermanos, de un punto general pasemos al punto específico, pues en nuestro texto encontramos una honra ligada a la adoración. Una honra ligada a la adoración. Dios en su santidad debe ser adorado, y en esa acción de adorarle, Él recibe lo que llamamos honra. Por eso nuestro tema en esta tarde: una acción que Dios promete bendecir si le honramos en la adoración, y con lo que más adelante dice el texto, Él va a bendecir nuestra acción. Cuando el texto nos dice que debemos honrar al Señor, bien se puede entenderse como que esa acción que vamos a brindarle a nuestro Dios,
hay elementos que nosotros usamos para honrarle. El texto está diciendo que debemos honrarle con nuestros bienes. Eso es lo primero. Honrarle con nuestros bienes. Los bienes son todas las cosas que hemos recibido del mismo Señor. Esos son los bienes, todas las cosas. Lo único que no podemos contabilizar es lo que trajimos, pero todo lo que tenemos lo hemos recibido. Así que lo único que no vamos a contabilizar es lo que trajimos. Y alguien estará pensando, pero no trajimos nada. Precisamente. Adrede lo he dicho, no trajimos nada. O sea que bienes significa todo lo que hemos recibido. Así que empiece a contabilizar y a ver todos los rincones en su casa, todo lo que tiene. Y empiece con la vida que se nos ha dado. Y ahora el Señor nos dice que debemos honrarle con nuestros bienes. Ahora, la pregunta, hermanos, es: ¿y por qué somos tan apegados a los bienes? ¿Por qué que somos tan apegados si no traímos nada? No se han dado cuenta de eso, como apegados a los bienes. Como yo le digo a mi esposa, tan apegados a una cosa que hasta ya ni sirve, eso se puede botar. Ay, no, hay que guardarlo. ¿Pero por qué eso? Yo le voy a decir la respuesta. Te lo voy a decir. Ay, porque nosotros somos terrenales, así como los bienes son terrenales. Esa es la razón. Somos terrenales. Quiera el Señor que en este año pensemos más en lo celestial, ¿no?, que en lo terrenal. Como dijo el apóstol Pablo a los Colosenses, hay que hacer morir las cosas terrenales, aquellas que nos atan y como que nos bajan y no podemos como subirnos y alzar un poquito de vuelo en la vida cristiana. Mire, no nos imaginamos a los ángeles de Dios apegados a los bienes terrenales, ¿verdad que no? No nos imaginamos esos ángeles apegados a cosas materiales. Ellos no saben lo que es eso, pues ellos no son terrenales. ¿Recuerdan a Abraham y Lot cuando llegaron a la tierra? Ahí estaban los siervos de ambos, con una lista, ¿para dónde que vamos a coger? Dice, no, nosotros somos hermanos. El dueño de la tierra, que era Abraham, le dijo, no, somos hermanos, y lo puso a elegir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No, aquí no hay que pelear. Esto es muy grande aquí. No, ese es el espíritu de los hombres y las mujeres de fe. Por las cosas materiales no hay que pelear, porque no trajimos nada. Y ellas vienen y son útiles y buenas muchas veces por un momento, pero hay que dejarla. Hay que dejarla. Y oímos al Señor en esta tarde que nos dice que debemos honrar al Señor con nuestros bienes. El texto está confirmando que los bienes son suyos. El texto lo está diciendo: honra a Jehová con tus bienes. Mira, el Señor te los reconoce que son tuyos. Él te lo ha dado. Mira, la sociedad te lo reconoce. El Estado donde vives lo reconoce. ¿De quién es esa casa? Esa es mía. Estos los papeles aquí están. Las leyes te lo reconocen. Son tus bienes. Pero los cristianos, los fieles, creyentes en Dios, han sido enseñados por Dios mismo que de quién son todas las cosas. ¿A quién es que le pertenecen todas las cosas? Es a Dios. Dios es el dueño absoluto de todo. No hay que pelearnos ni estar deseando hasta lo que no tengo. Porque ese es el problema de las cosas terrenales. Con tantas cosas que tengo, no me producen contentamiento. Es aquello que está allí trancado. Si yo lo puedo sacar de ahí, yo puedo sacarlo de ahí, de esa agencia, o de aquel supermercado, de aquel negocio. Es allá que está lo que yo quiero. Hermano, todas las cosas, absolutamente todo le pertenece a Dios.
Nuestra existencia es en Dios que tiene valor. Porque si voto ese conocimiento y me enredo en lo material, entonces la vida al final no tendrá ningún sentido. Si alguien no sabía que todo es de Dios, mire, tiene que irse de aquí sabiendo, y los que nos escuchan también por la red. Mire, escuche a Dios mismo cuando dice en el Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? De nuestro Dios, de nuestro Señor, de Jehová. El mundo y todo lo que tiene existencia en el mundo, ¿quién es el dueño? Dios. Los bienes terrenales son necesarios para nuestra vida terrenal. Cuando el Señor nos dice que lo usemos para honrarle a Él, no es porque Dios necesita bienes materiales, sino que los necesitados de Dios somos nosotros. Somos los necesitados de Dios, de tener a Dios en nuestro negocio, en nuestros empleos, en nuestra economía, tener a Dios. Porque el que no tiene a Dios, sino que tiene millones, ¿qué tiene? No tiene nada al final. No tiene nada al final. Dios en su escritura que estamos compartiendo, lo que está buscando es nuestro bien al decirnos, honra a Jehová con tus bienes. Eso es lo que Dios está buscando, nuestro bien. No es que el que honra al Señor compartiendo sus bienes con Él, al final le van a hacer falta. El que comparte los bienes con Dios, al final le harán falta. Es todo lo contrario. Recuerda que es una acción que Dios promete bendecir. Lo que estamos compartiendo en esta tarde. El diezmo que trajiste aquí hoy, escucha, no te hará falta. Cree solamente que no te hará falta, que la falta que siempre tendrás es de Dios. Pues sin Él no puede vivir bien, no podrá vivir gozoso, no podrá vivir tranquilo, vivirá en ansiedad, en preocupación, en lío, en deuda insaciable y descontento sin Dios. Así que honra a tu Dios con tus bienes. Hermanos y hermanas, es una necedad en el necio la prosperidad de bienes materiales. Eso es una necedad. Óigalo como lo dijo el rico y el sabio Salomón en Proverbio 1:32. Proverbio 1:32 dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mire, usted puede cerrar la Biblia y ni creer en ese texto, pero mire la práctica. Mire la práctica de lo que se pierden. No es una necedad. Se pierden tras las ganancias hasta deshonestas, la riqueza. Ellos son prósperos. Se propusieron a ser prósperos en todo. Y ya en este año están diciéndose y saludándose prosperidad, mucha salud, mucho trabajo, mucho dinero, pero ¿para qué? Esa necedad, dice Salomón, los echará a perder. Lo contrario al necio es el sabio. Si al sabio Dios le concede bienes materiales, ¿qué hará? Bendecir y honrar a su Señor con ellos. La acción de honrar, que es una acción de adoración en nuestro texto, la misma se da aquí incluyendo una promesa. Se da aquí incluyendo una promesa, pero antes de ver esa promesa, vamos a ver con la singularidad que la palabra ordena a los creyentes honrar a su Señor. La singularidad. Con las primicias de todos tus frutos. Con las primicias de todos tus frutos. Estamos en un año nuevecito. Estamos empezando a vivir un año que nunca había venido en la historia de la humanidad.
2 de enero, ¿verdad? 3 de enero. 3 de enero del 2021. Esa fecha no había venido nunca. Tenemos el privilegio nosotros de estar vivos y congregados aquí alabando al Señor. Ahora, somos exhortados por la palabra a honrar al Señor con las primicias de todos nuestros frutos. En el contexto inmediato del pasaje, la agricultura era el principal rubro de la economía de las personas, a quien se le ordenó en primer lugar el texto a los hebreos. Cuando el texto habla de frutos se refiere directamente a cosechas de los campos. Es como decirle al que está descosechando, acuérdate en la repartición que tú tienes que hacer. Recuérdate de eso, está descosechándose. Entonces acuérdate en tu repartición que Dios es primero. En todo lo que va a repartir, esto es para fulano, aquí, préstamo, energía, pero recuérdate que Dios es primero. Honra al Señor con las primicias de todos tus frutos. Tienes que acordarte. ¿Por qué? Acuérdate de quién es la tierra donde tú sembraste. No, esa tierra yo la compré, dice el campesino. Recuérdate que la tierra es de Dios. Él es el creador. Recuérdate quién hace que el grano muere en la tierra y nazca una matita. Tienes que acordarte de eso. Y esa matita lleva una espiga. Y esa espiga, el grano se multiplica hasta 100 por 1. Sembraste un granito, murió el granito en la tierra, salió una espiga y esa espiga se ha multiplicado por muchos granitos. Como dice, recuérdate de eso. Además, recuerdas que el dueño del sol, recuérdate quién es el dueño de la lluvia, el que cuidó tus sembrados. Recuerda que Él impidió que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y toda clase de insectos destruyeran tus sembrados. Tienes que recordarte de eso, como Dios amonestándole a aquel que está descosechando, para que honre al Señor la primicia de su fruto. Además de todo esto, tienes que hacer memoria acerca de la fuerza que recibiste para que labrase la tierra. ¿Dónde te vino tanta fuerza para tú durar tantos meses para cosechar y que esa cosecha no se dañó y que fue próspera? Vamos a ver una enseñanza para la iglesia en este sentido. Enseñanza para la iglesia de esta singular advertencia que el Señor hace en nuestro texto. Hoy es diferente al tiempo bíblico, cuando nos habla de frutos de la tierra, pero la iglesia recibe la misma enseñanza que el pasaje contiene, es lo mismo. Una enseñanza de generosidad para con aquel que es el ejemplo absoluto de generosidad. Porque cuando se habla de dar y ofrendar, ¿quién le gana? A Dios. Porque Él nos dio a su Hijo amado en ofrenda por nosotros. O sea, Él es el ejemplo. O sea, no es raro ni extraño. En una iglesia se habla de ofrenda y de diezmo y la gente se resiente y se va porque ahí hay que ofrendar. Porque ¿quién te ha dado la vida y todo lo que tiene? Y además he dicho que Dios no está en esa necesidad de cosas materiales. Es para hacernos el bien. Es para enseñarnos esa gracia de la generosidad para con Él. Y Él viene siendo el mejor ejemplo, el absoluto ejemplo en materia de dar. Toda la Biblia, Dios nos habla de ofrendas instituidas por Él, buscando Dios el bien para sus descarriadas criaturas, para que aprendamos a ser generosos con el dador de la vida. Hoy vemos todo lo contrario a lo establecido por Dios, aún entre su pueblo. Aún entre su pueblo. Su pueblo que ha sido objeto del amor selecto de Dios, cuando por amor ofrendó a su Hijo unigénito.
Hoy encontramos a creyentes tacaños, con hambre, delante de Dios. Cristianos evangélicos hablando mentiras al diezmar y al ofrendar, dando a Dios de lo que les sobra, y otros no dan nada porque ni les sobra. Los dos están mal, el que da porque de lo que le sobra y el que no le sobra no dio nada. Los dos están mal porque no tiene plan en su vida, como Pablo enseñó a los Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y allí la palabra propuso es un plan de economía, es un proyecto en la repartición de sus entradas. La enseñanza que vemos en nuestro texto es que la honra que debemos mostrarle al Señor vía nuestros bienes tiene que ser de conocimiento, de ciencia. Todo lo que tengo es del Señor. La tierra en su plenitud, todo es de Dios. ¿Y qué yo hago aquí? Me trajo el Señor aquí con un propósito y ahora me da bienes para administrarlo. Me pone de mayordomo sobre sus bienes. Ahora me doy cuenta que tengo que honrarle a Él con las primicias de mis bienes, de los frutos. Tiene que ser de conocimiento, a punto de ciencia. Él pide primicia de todos los frutos, de cualquier trabajo, de cualquier producción, que Dios mismo interviene, teniendo como principio lo legítimo, lo honesto, lo correcto, lo que Dios aprueba. Ahora sí vamos a ver la promesa del Señor cuando nos habla así, una acción que Dios promete bendecir. Dice nuestro texto: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primero vamos a ver llenos los graneros con abundancia. Llenos los graneros con abundancia. Suena un poco raro, ¿no? Llenos con abundancia. Y yo hago una pregunta: ¿quiénes desean creer eso en esta tarde? Que nuestros graneros pueden ser llenos con abundancia. Recuerda quién es que lo está prometiendo. Ya vimos lo primero en el texto, la acción. Entonces, ¿quién es que lo está prometiendo? Que tú vas a ver tus graneros llenos en abundancia. Parece que el texto quiere resaltar el tipo de llenura de un granero, porque si está lleno, entonces hay abundancia. Pero lo que quiere la Escritura es resaltar que es lleno, repleto hasta arriba. Ahí no cabe más nada. Eso está en abundancia. Una vez más podemos ver al labrador de la tierra, que sus campos sembrados de trigo, por ejemplo, ya están listos para la siega. Se pueden ver los graneros que serán llenos con abundancia hasta arriba, llenos de frutos. Ese creyente labrador entendió dónde estaba la clave de su éxito. Honró al Señor, su Dios, con las primicias de todos sus frutos. No les robó a Dios en ningún momento. No se lo dio al César, lo que era del Señor. Sí, porque es verdad, hay que darle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, no podemos darle lo que es de Dios al César. Ya usted puede imaginar quién viene siendo el César en ese sentido. Aquí está este hombre con graneros llenos. No lo malgastó. Lo que él entendió era que el Señor, que permitió que él se esforzara, seguramente tenía muchos trabajadores. Él pudo comprobar las manos del Señor cuando le fortaleció en su fuerza física y en su diligencia cuando preparaba el terreno, cuando sembraba la semilla.
ese fiel creyente agricultor vio de la manera como Dios cuidó su sembrado, enviando el agua a su tiempo hasta que toda su plantación maduró y la descosechó. En segundo lugar, podemos ver los lagares rebosados de mosto. Asimismo le pasó al fiel creyente que se dedicó a plantar viñedos. Cuando las uvas estaban maduras, las recogió y las llevó a sus lagares. Cuando empezó el sistema de extraer, sea por animales o personas pisoteando las uvas, él vio esas uvas cargadas de mosto, o sea, del jugo, que se va a convertir en rico vino. Uvas cargadas de mosto, de jugo. Y se veía como esa fuente saliendo de ese lagar, lleno de mosto, dice el texto. ¿Cuál es la enseñanza para la iglesia de estas verdades? Aquí lo que está en discusión es la comprensión y la incomprensión, si es verdad, si tú y yo le creemos a Dios o no le creemos, a la hora de honrar al Señor con nuestros bienes. Si es verdad que tú le crees o no le crees, a la hora de bendecir al Señor, de honrar al Señor, de adorar al Señor con tus bienes, si eso es verdad, que lo hace convencido de que hay una promesa allí, esto no es una clase de teología ni mucho menos, hermano, esto es muy práctico. Solamente hay que creerle a Dios, y Él obrará, y Él cumplirá su palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta verdad es una práctica que se puede comprobar con buenos resultados. Como le dijo a los sacerdotes allá en Malaquías, se robaban las cosas del Señor, las cosas que habían sido ordenadas como diezmos al Señor para Él hacer la obra, alimentando a los levitas que estaban desamparados porque no daban lo que debían de dar. Aquellas partes los sacerdotes se las robaban. El Señor lo maldijo allí y le ordenó que empezaran a dar para que se dieran cuenta que las ventanas de los cielos se iban a abrir en bendición. Hermano, y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Los fieles creyentes lo pueden predicar, los pueden decir en voz a cuello, que ellos han visto sus graneros llenos en abundancia y sus lagares llenos de mosto. En mi sermón no puedo asegurar que si tú honras al Señor con tus bienes materiales, recibirás bienes materiales. Tampoco esa no es mi conclusión. Eso lo hacen los mercenarios evangélicos, entre comillas. Y eso es lo que quieren, es el pastor García esta mañana. Mandan oración, que oren por esto, que oren por aquello, que oren por aquello, que no tengo trabajo, que esto, después que tengan el trabajo, ya, por las cosas materiales. Yo te puedo asegurar, lo que sí te aseguro, que recibirá mucho más que bienes materiales. Eso sí es verdad. Que recibirá mucho más que bienes materiales. ¿Qué hay de los graneros y los lagares espirituales? ¿Qué hay de esos graneros vacíos? Y esos lagares, solamente un chorrito de mosto, si acaso está el lagar con algo de jugo.
Pensemos por un momento en esos graneros y lagares vacíos o medio llenos. ¿Estamos conformes que se mantengan así en este 2021? Que con la misma tristeza de ofrendar que terminamos el 2020, sigamos con esa misma tristeza y con esa misma necesidad en el 2021, ¿o no, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, no es por tristeza ni por necesidad, es que Dios bendice a quién, al que da con alegría, con gozo. Amén. Porque él ha aprendido a eso, él ha sido enseñado y aprendió a dar con gozo a su Señor. Muchas veces nos enfocamos solamente en las cosas materiales, ignorando que las espirituales son mejores y que tienen repercusiones eternas. Es tanto la importancia que Dios le da a las cosas de arriba, que Él mismo dice que las materiales vendrán como añadiduras, según el Señor enseñó allá en Mateo. El Señor le da importancia a las cosas seguras, a las cosas celestiales, a las cosas espirituales. Y somos amonestados por el Señor siempre, como Pablo le dijo a los colosenses, buscar las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no es que el Señor está en contra de que se cambie de trabajo, que se amplíe el negocio, que haya... No, el Señor no está prohibiendo eso. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está la adoración? ¿Está adorando con tus bienes al Señor? El Señor le da importancia también a las cosas materiales, pero no por encima de las espirituales. El pecado ha engañado a muchos cristianos a la hora de honrar al Señor con sus bienes. Sí, hemos sido engañados muchas veces, mirando las necesidades, las precariedades. En este tiempo de pandemia, donde vivimos, donde tuvimos meses sin culto presencial, recuerdo que un pastor me llamó, Pastor Rubén, y entonces las ofrendas. Quienes hablan está a tiempo completo en la obra del Señor, y hay muchos gastos en la economía de la iglesia local. Y él me llamó y dijo, ¿y ahora? ¿Y cómo se están haciendo? No, nada. ¿Sabe qué? Todas las ofrendas, cuando empezó de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, fueron más abundantes que las demás cuando no había pandemia. Porque los hermanos llamaban y los diáconos iban a recoger las ofrendas a las casas. Y fueron más abundantes. Entonces no hay por qué preocuparse. Hasta una hija mía me lo dijo. Papi, entonces, porque dice, no va a cobrar. Digo, no, mi hija, todo está cubierto. Todo está bien. No hay problema. Hermano, deseo en esta tarde que te des cuenta, quizá, voy a poner adverbio de duda, quizá te des cuenta si eres uno de los engañados por el pecado a la hora de honrar al Señor con tus bienes y con las primicias de tu fruto. Y que sea humilde delante del Señor, porque mire, con el Señor nada más se gana, no se pierde. No se pierde. Hermano, el garante de tu vida es el Señor. El garante que tú tienes para tu negocio, tu empresa y todo lo que eres es el Señor. Y si quieres un socio fiel, es el Señor. Es el pecado que nos ha engañado. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Eso es mucho. Eso es mucho. Vamos a decir que en tanto, y vamos a esta porción porque eso es mucho.
¿Y cómo propusieron ellos eso? ¿Quién fue que le propuso a ellos en su corazón esa decisión que no la tenían al principio? El pecado. El diablo los engañó. Y eso corre, hermano, a la hora de honrar al Señor con nuestros bienes. Deseo que comprendas que es un pecado contra Dios el dejar de honrarles, muy especialmente con la primicia de todos tus frutos. Que se honre al César más que al Señor. Que se honren los compromisos. No, que yo soy muy serio. Pastor, mire, cuando viene ese pagaré, yo estoy muy serio. Yo tengo que pagar ese pagaré. Oh, sí, qué bueno que eres serio. Pero honra al Señor con las primicias de tus frutos. No lo dejes para último, porque al final se acabó, no dio. Si no le da nada a Dios, o le da en la forma que tú mismo has inventado, Él lo sabe. Si le da de lo que te sobra, también lo sabe. Si miente al ofrendar, también Dios lo ve y lo sabe. Hermano, solamente se gana con Dios. ¿Quién nos enseña a ser desleales a nuestro Dios y gran Salvador? Hermano, ¿quién es que nos enseña a ser desleales? Aquel que dio su vida en ofrenda, que vino para ser servido. El pecado que mora en nosotros y el diablo que es padre de mentira no nos deja avanzar en una justa adoración completa al Señor cuando venimos a este lugar a adorar a nuestro Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Le dijo Pedro a Ananías. ¿Por qué? Eso era tuyo, no tenía que mentir. Antes de venderla, nadie te obligó. Hermano, todo esto de pura gracia. Yo sé que esta iglesia, como la que presido, no tiene ley de fiscalizar a los creyentes. ¿Cuánto te gana? ¿Cuánto te gana? Como hacen algunos. No tenemos que fiscalizar a nadie. No hay leyes. Todo es por gracia. No seguimos un régimen para lograr un fin. No. Todo es por la gracia del Señor. La gracia que nos enseña a temer, como dice el himno que cantamos de John Newton. La gracia nos enseñó a temer al Señor. Ella nos enseña. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Le dijo Pedro a la esposa. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? ¿Qué esposos que están aquí? ¿Por qué hay que ponerse de acuerdo en mentir? En honrar al Señor. Si de la esposa entran tanto y de la esposa entran tanto, ¿por qué no hay un acuerdo? No se puede llegar a un desacuerdo que viene siendo el acuerdo de los esposos, pero es un desacuerdo contra Dios. El Señor castigó ese pecado en aquella ocasión. Se hace mención en la predicación del Evangelio y no es para infundir miedo en los creyentes de que Dios hará algo parecido o así en medio de la iglesia. Hermano, la gracia del Señor nos cubre y la enseñanza de la Escritura
lo que hace es que sondea nuestros corazones y nuestra mente para llevarnos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Deseo en mi conclusión que examinemos algunos graneros como algunos lagares espirituales para comprobar cómo están. Vamos a llamarle granero a la generosidad. La generosidad como un granero. ¿Cómo está ese granero de la generosidad? ¿Está lleno? ¿Hay abundancia de generosidad en ti, hermano, en ti, hermana? Debes mirar dónde radica la abundancia. Es una promesa del Señor. Solo tienes que llevar a cabo la acción de honrar al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si en tu generosidad está en escasez y está siempre, los cálculos no te dan, la matemática está fallando, pero en contra de Dios. Solamente así, en contra de Dios. Pero con lo demás salen bien los números. Hay muchos que tienen sus graneros llenos en abundancia, pues practican la verdad que el Señor le dice en ese texto, y bendito sea el Señor por los fieles en la iglesia. En segundo lugar, vamos a llamarle gozo, el lagar del gozo cristiano en el creyente. Rebosando de mosto está ese lagar llamado gozo. ¿Estás siempre gozoso? ¿Estás contento con lo que tiene, con lo que recibe? ¿Hay algún problema de conciliación con tu mente, con el corazón, con la voluntad del Señor? Un lagar rebosando de gozo. De la prosperidad que los creyentes siempre han exhibido en medio de tribulación, en medio de grandes conflictos, como dijeron los que regresaron del cautiverio. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se fortalecían en el gozo del Señor. En la carta segunda de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, hice mención ahorita de ese texto: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. El lagar del gozo debe estar rebosando de gozo. No debe haber tristeza, aún por la condición en que te estás pasando. No debe haber tristeza. No debe abandonar tus ofrendas voluntarias al Señor, porque es parte, hermano o hermana, de tu adoración al Señor. Es verdad que el diezmar y ofrendar, el honrar a Dios con los bienes terrenales, produce alegría. Es verdad eso, que produce alegría. Experiméntalo. Y en este año 2021 sé consistente y verá ese lagar del gozo rebosando de mosto. Hazlo y créele a Dios. Créele a Dios. De una viuda dice que ofrendó todo lo que tenía, y eso lo vio el Señor. Se registra en la Escritura. No es para que tú des todo lo que tenía, es para que vea si hay generosidad en ti o no. Si lo que está es el hambre, la tristeza, el tripe, o el ay, como los que no tienen esperanza y no tienen a Dios. Y aún con tu despensa, con comida, aún con vestido para toda la familia, el pecado es que nos engaña. Como dijo un amigo cristiano: Pastor Rubén, tuve que correr a mi esposa porque me dijo que no iba a la iglesia porque no tenía ropa.
Rubén, y yo fui al closet de ella y lo abrí así. Y todo eso, ay, que ya lo han visto todo. ¿Y qué importa que lo han visto? Somos los hermanos. Somos los hermanos. No hay nada extraño. ¿No? El descontento, hermano. Hay que pelear con eso. Yo sé que es una joya rara el contentamiento, como alguien escribió una pequeña literatura. Sabemos que es rara. Pero los cristianos tienen allí el trabajo que hacer para vivir siempre gozoso o contento. Miremos la alegría antes que después de la acción, pues la misma acción es gozosa. ¿Por qué esto es así? Mira la alegría antes de la acción, no es después de la acción. No, el gozo es preparar tu ofrenda. Cada uno de cómo lo planificó, eso está allí. Pero no hay culto presencial, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y esa ofrenda ahí, eso es tentador, hay que comer pizza. No, te da una llamadita a uno de los diáconos, al pastor, pase por aquí. Pase, venga rápido. Como me dijo un hermano, lo primero que yo hago cuando cobro es que paso por la iglesia y dejo la ofrenda. Porque tenía problemas con la repartición, ¿no? ¿Por qué esto es así? Vamos a descubrirlo con el texto de Pablo a los Corintios. Cada uno de como propuso, ¿en dónde? En su corazón, no es cosa de los labios. Es que lo propuso en su corazón. Y ese fiel creyente vive conforme a lo que su corazón le afirma y le confirma que eso es así. No hay más nada. No hay helado, muchachos. No hay pizza, no hay nada. Todo está repartido. Hay que esperar otra vez la semana o la quincena cuando se vuelva a cobrar, no sé. Pero lo que está guardado allí, el corazón lo propuso para honrar al Señor con mis bienes. Bendito su nombre. Y eso tiene que ser así. Un corazón preparado, lleno de gozo. Un corazón preparado, lleno de verdad. Un corazón preparado, lleno de amor. Sobre todo de ciencia. Él ha llegado a la comprensión de quién es Dios en su vida productiva. Él llegó a la conclusión. Él es mi socio, Él es mi garante, Él es el que me da la fuerza. Todo es de Dios. Y repito, y lo he dicho 2 veces, con Dios no se pierde, solamente se gana. En tercer lugar, llamaremos a la paciencia mi granero favorito. Llámele así, la paciencia mi granero. ¿Cómo está ese granero? ¿Cómo está ese granero? Tener paciencia. Creo que hasta muchas veces está vacío. Nos mostramos muy impacientes en la vida. ¿No desea que el Señor con abundancia lo llene, ese granero de paciencia? Y como dice el texto, lleno en abundancia, con abundancia, hasta arriba. Pues hónrale con tus bienes y verás tu granero lleno de paciencia. Recuerdo a mi madre, ella está con el Señor ya. Cuando estaba un pequeño, ella decía, hay que revestirse de paciencia con este muchacho. No sé cuántos tú tienes pequeños, ¿eh? Hay que revestirse de paciencia. Para conducir un vehículo, hay que estar revestido de paciencia. Y en todas las áreas para soportar al superior en el trabajo. Hay que tener paciencia. ¿No te interesa que ese granero esté lleno en abundancia? Puedo hacer mención de unas cuantas carencias espirituales que tenemos, como son
la fe, generosidad, paciencia y la fe. ¿Qué aprendemos? De decirle al Señor, en este año aumenta nuestra fe. Cuando alguien quiere que el Señor le aumente la fe, el Señor lo remite al conocimiento de Él. Como el apóstol Pedro enseñó, añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Muchos quieren fe, pero no hacen lo que las Escrituras dice, adquirir conocimiento de quién es que nos habla en las Escrituras. Vayamos tras la luz que hoy recibimos acerca de nuestro Dios. Y no nos apoyemos en vuestras propias opiniones cuando de honrar a Dios se nos predica. No valen las opiniones. Hay que ir a las Escrituras y ver cómo las Escrituras nos enseña. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y aquí está la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tú puedes añadirle cualquier espacio en tu vida espiritual, le puedes llamar granero o lagar o lo que tú quieras, y el Señor va a suplir todas esas necesidades. Hermanos, lo que necesitamos en este 2021 es al Señor. Es al Señor. Y honrarle de todo corazón. Que Dios sea con su pueblo. Y gracias, hermanos, por escucharme. Demos gracias a Él. Te bendecimos, oh Dios, y te expresamos gratitud. Tu palabra, cual faro, nos guía a un puerto seguro. Y lo que deseamos es obedecer tu palabra. Que ella nos ilumine al caminar, que tengamos luz al mudar un paso a nuestros pies, y que sea, como dice tu palabra, la lumbrera que hace claro el camino. Que nos permita, Señor, ver con claridad nuestras prioridades en este año recién iniciado. Sí, Señor. Y que tú nos guardes de no ofenderte, porque el pecado es ofensivo a tu presencia. Por eso nos diste a Cristo, para que nosotros confiáramos en Él y en Él recibir el perdón de nuestros pecados. Gracias por esta iglesia, gracias por el pastor y los diáconos y todos los miembros. Señor, derramas ricas bendiciones en este año, y que ellos puedan lograr los permisos para quedarse en este acogedor lugar. A cada vida que está aquí, cada matrimonio, Señor, derrama tus bendiciones, y que hayan acuerdos para honrarte a ti de todo corazón, y que esta iglesia siga siendo aquí en esta ciudad del Doral un faro de luz